La semana pasada tuve la oportunidad de participar en la presentación del Informe Mundial en su capítulo México de Amnistía Internacional, que es esta organización, como sabemos, muy importante a nivel, pues eso, mundial. Es una organización que tiene presencia, pues, en muchos lugares del mundo y que año con año presenta este informe que tiene que ver con el estado de las cosas, digámoslo así, en materia de derechos humanos en el mundo. Y yo le aprecio mucho a Edith Olivares, que representa a Amnistía Internacional aquí en México, que esté en el estudio para hablar de lo que contiene este informe mundial y de lo que dice el informe sobre México. Gracias, Edith, por estar aquí de nuevo. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Carmen. Buenos días y buenos días, pues obviamente a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues son ejes muy preocupantes los que identifica Amnistía Internacional. Hablemos del mundo primero, los ejes principales de preocupación. ¿Qué se está viendo a nivel mundial? ¿Qué se está viendo en los diferentes lugares del mundo? Sí, a ver, justamente presentamos, Carmen, ese día 2 informes y empezando por el informe global, que es un informe que se presenta todos los años. Amnistía Internacional, más o menos entre marzo y abril, presenta este informe que tiene información de más de 150 países. Hay un resumen, además, a nivel global y uno por región. Y, a ver, nos parece que la principal preocupación a nivel global tiene que ver con el cuestionamiento al multilateralismo, a los sistemas que nos dimos como humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez ahí hay que recordar, Carmen, que la Segunda Guerra Mundial fue un momento como de remesón para la humanidad, donde dijimos, no podemos seguir siendo esto, no podemos, digamos, después del genocidio, el holocausto contra la población judía, hubo como un alto decir, tenemos que ponernos de acuerdo para que esto no vuelva a suceder. Y de ahí surge el sistema de Naciones Unidas. Y es un sistema con muchos contrapesos, porque en Naciones Unidas, pues todos los estados grandes y pequeños son, más o menos tienen el mismo poder. Hay sus temas ahí con el derecho al veto de algunos de los países, pero sí es cierto que fue un sistema que además sí ha ido progresivamente reconociendo grupos que originalmente estábamos discriminados, las mujeres, las infancias, la población con discapacidad, las poblaciones indígenas. Y lo que hemos visto, sobre todo en 2025, es cómo eso es totalmente cuestionado por grupos antiderechos en el mundo que además están ocupando posiciones de poder, particularmente en países como Estados Unidos o Rusia. ¿Le hace sus presidentes? Le hace sus presidentes. ¿Directamente? Le hace sus presidentes y, bueno, sus allegados, presidentes allegados también, ¿verdad? Su entorno, obviamente. Exacto. Entonces tenemos ahí, obviamente, el presidente Trump, el presidente Putin y, bueno, los otros estados como el Estado de Israel, que cuestionan directamente el sistema de Naciones Unidas, abiertamente, incluso en el caso de Trump, en las asambleas de Naciones Unidas, y que pretenden erigirse como un sistema alterno. Y desde Amnistía Internacional vemos eso como un gran riesgo, ya no solo para el sistema, sino para la humanidad. Esos sistemas nos han permitido también tener espacios de justicia, como la Corte Penal Internacional, espacios de rendición de cuentas para los estados. Y creemos desde Amnistía Internacional que este es un momento, por supuesto, de fortalecer, de seguir manteniendo la crítica cuando hay que mantenerla, pero por supuesto también de apoyar y tratar de fortalecer en particular el sistema de Naciones Unidas y en el caso de las Américas también debo decir pues todo el sistema de la Comisión Interamericana, la OEA, etcétera, que como sea son sistemas que permiten tener diálogo a nivel regional también. Ni más ni menos. Pues ahí está el mapa mundial que está registrado en este informe que ya empezó que circuló a partir de la semana pasada. Y está el informe, el otro informe que es el que presentamos, que me hiciste favor de invitarme para presentarlo la semana pasada y que tiene que ver con lo que pues es el balance del primer año de la primera presidenta mujer en México, promesas en marcha, derechos en riesgo, es como lo titularon. ¿Qué destacarías de este informe? Bueno, a ver, ahí nosotras aprovechamos, digamos, esta presentación para hacer este balance. Es una tradición que tenemos en la sección mexicana de hacer un balance del primer año. Creo que, en primer lugar, por supuesto que hay que reconocer, bueno, por primera vez tenemos una presidenta y de seguro eso es un gran logro para todas las mujeres en México y para toda la población. Sin embargo, vemos un panorama no muy alentador del primer año. Yo empezaría señalando que lo que me parece más preocupante es el poco espacio que hemos tenido para el diálogo y para la escucha.
las dos cosas, la escucha y el diálogo, no solamente las organizaciones de la sociedad civil, sino también la enorme mayoría de las víctimas y personas expertas. Me parece que en el particular de las organizaciones de la sociedad civil, desde el sexenio pasado venía una narrativa como de apartarnos, de señalarnos como intermediarias, incluso un poco estigmatizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y eso se ha mantenido en este primer año de sexenio. Y lo vemos con mucha preocupación porque en sí mismo no es un buen signo de lo que va a suceder en los años siguientes. Y por supuesto que a partir de eso también hay que señalar que al lado de eso, en el primer año de gobierno también vimos un endurecimiento de las condiciones particularmente fiscales con que operamos las organizaciones de la sociedad civil en México. Hace poco se hizo pública la derogación del régimen de donatarias autorizadas, pero revisando la información, Carmen, también es importante ver que cada vez menos organizaciones pueden, digamos, ingresar al régimen de donataria autorizada, que es nada menos que el régimen que nos permite tener ingresos, ¿no? Porque nos permite que quienes nos donan puedan quedar exentos o puedan deducir una parte de sus donativos. Y esto es una limitación fuerte. ¿Qué tan fuerte? Muy. Bueno, pues es fuerte porque además al estilo mexicano no se llama legislación garrote, legislación anti-ONG como en Perú, como en Hungría, como en Paraguay, pero está teniendo estos efectos. ¿Así le llaman? Así le llaman. ¿Cómo? ¿Legislación garrote? Garrote en Paraguay. Ajá. Legislación abiertamente anti-ONG en países como Nicaragua o Perú. Uh-huh. Y en México no tenemos una denominación de ese tipo, pero es la legislación fiscal la que está limitando cada vez más a las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, Carmen, yo te hablo como directora de Amnistía Internacional, pero pensemos en los cientos de organizaciones que trabajan en territorios, digamos, más alejados de los centros urbanos con más dificultad. Y por supuesto, Carmen, que en este momento uno de los temas que más preocupa a nuestra organización es el de la desaparición de personas en el país. No se puede negar, sobre todo en estos momentos que acabamos de tener una visita del alto comisionado. No, a ver, tema de temas, ¿eh? Y que estamos a semanas del 10 de mayo. Sí. Ustedes como Amnistía Internacional tuvieron un encuentro con el alto comisionado, algunas organizaciones, las organizaciones de personas buscadoras manifestaron su disgusto de la forma en que se manejó la agenda del alto comisionado, por hablar de un tema, un tema que tiene que ver con la agenda, pero que no colocó en un primer momento el encuentro directo del alto comisionado con las víctimas o con las organizaciones de víctimas, y eso generó una circunstancia que, además de otros comentarios críticos, pues acompañan la visita del alto comisionado. ¿Cómo lo valorarías tú en tu balance? Tú estuviste con él, estuvieron ustedes en esta conversación, pero en el conjunto de cosas de esta presencia que se da, por cierto, en el marco de cosas de lo que ha detonado el informe del Comité de Desapariciones Forzadas que activó el artículo 34 de la Convención, ¿qué te dice todo esto y la visita del alto comisionado? Bueno, a ver, yo creo que hay que empezar por decir, primero, para nosotras en Amnistía Internacional saludamos muchísimo la decisión del Comité para la Desaparición, contra la Desaparición Forzada. Nos parece que es una oportunidad histórica para el Estado mexicano, sin duda para las víctimas, pero para el Estado también. El Estado mexicano, Carmen, absolutamente, claramente no tiene capacidad con esta problemática. En este país siguen desapareciendo personas todos los días. El día que presentamos nos acompañó una de las buscadoras del estado de Guerrero, 10 años buscando a su esposo. Y bueno, sigue saliendo a las búsquedas en las mismas condiciones, y como ella decía en la presentación, me quedó muy grabado esto, hay personas en Guerrero que ni siquiera saben lo que es una fiscalía, que por supuesto no están denunciando, casos que no están contabilizados en esa cifra de más de 132.500 personas desaparecidas, y que obviamente están viendo una luz de esperanza en la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada. La visita del alto comisionado se da inevitablemente en este contexto, aunque no haya sido planeada así. Y lo que nosotras hacemos, bueno, hay quien dice que sí. Hay quien dice que vino exactamente, que lo invitaron justo por eso. Hay quien lo dice, yo no tengo evidencia de ello, pero sí lo que creo es que la visita tuvo momentos de bastante luz, diría yo. Hay que reconocer que el alto comisionado en 4 días se reunió con organizaciones, con víctimas, con autoridades, cosa que no hace
la autoridad, es decir, en más de un año la presidenta de la República no se ha reunido con esa cantidad de actores. Es muy difícil también, Carmen, y yo ahí también creo que una consideración que hay que tener es que atender a todas las víctimas en este país, pues es el Estadio Azteca el lugar, digamos, probablemente el único lugar posible cuando hay 132,000 familias. Y por supuesto que acompañamos nosotras el disgusto, pero creo que también hay que pensar que nuestra posición tiene que dirigirse a quien tiene esta responsabilidad, que es el Estado mexicano. Y ese disgusto, pues obviamente se traslada a otros actores porque hemos tenido que recurrir a esos actores internacionales justamente por lo que te decía al inicio, por la ausencia de diálogo y de escucha de parte de las autoridades en México. Y las autoridades de México son las que tienen esa responsabilidad y esa responsabilidad la asumieron aunque esas personas hayan desaparecido antes de este sexenio. Es una responsabilidad de las autoridades que están ahora y continúan desapareciendo. Pues imagínate que digas, no, como ya no fue mi sexenio, pues entonces no hay manera. No hay manera. Es una acción continuada y está ocurriendo en estos momentos. Sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo todos los días. La desaparición sigue ocurriendo. Entre 20 y 40 personas cada día. Entre 20 y 40 personas. Más las que están desaparecidas, que siguen desaparecidas y el crimen sigue ocurriendo. O sea, creo que tenemos además el momento, digamos, de la guerra sucia, que todavía hay que señalar que todavía hay 2,000 personas que no han sido encontradas de ese periodo, más las 128,000 que tenemos de los últimos 20 años. Y lo que creo que también ahí reconocen muy claramente algunas de las familiares de las víctimas de la desaparición forzada en los años 60 y 70, es que esto es un continuum, Carmen, donde las fiscalías tienen un papel fundamental. El papel fundamental de las fiscalías ha sido, de alguna manera, contribuir a la impunidad. Y la impunidad en muchos otros delitos es gravísima, incluyendo, por supuesto, feminicidios, etcétera. Pero en el caso de las desapariciones, claramente la impunidad está siendo un manto protector para quienes están desapareciendo personas en este país, que son agentes probablemente del crimen organizado, pero en donde también hay participación de servidores y servidoras públicas, y eso está demostrado y está investigado incluso por autoridades del Estado mexicano. Ni más ni menos, pues ahí está todo ese panorama donde la gente puede consultar el informe mundial y el informe sobre México de Amnistía. Los dos están en nuestra página, que es www.amnistia.org.mx. Están también en nuestras redes sociales, que somos Amnistía México en todas las redes sociales, y claro que los pueden consultar ahí. Tienen el capítulo de México dentro del informe y el informe que acabamos de presentar, y otros informes. Tenemos uno también, por cierto, sobre desapariciones, así que ojalá tu audiencia también pueda consultarlo. Pues ahí está la invitación para que lo haga. Gracias, Edith, por estar aquí. Edith Olivares Ferretto, que eres la directora de Amnistía Internacional México. Gracias por tu presencia y por este informe. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias y buenos días. Continuamos.